Ruinas Circulares, editorial que dirijo desde hace 17 años, abre hoy el espacio que he dado en llamar Cómo decir, cómo nombrar, cómo resignificar, cómo desprendernos de lo siempre dicho. Se tratará de jornadas itinerantes. La idea, convocar, comunicar, difundir. Para este objetivo invitaremos a participar a diferentes ciclos, talleres literarios, autoridades de la cultura, poetas y escritores de las diferentes ciudades que visitemos. Grabaremos diferentes momentos del encuentro con idea de hacer un streaming posteriormente al evento, con idea de llegar además a nivel nacional. En cada encuentro generaremos entrevistas con personalidades locales, abriremos una mesa de debate y contrapunto con diferentes escritores. Sumaremos a estas jornadas la narración y la poesía oral. Indagaremos sobre los matices de la música, abriremos mesas de lectura con autores de la ciudad y haremos que cada uno de los invitados a estas lecturas participen a fin de año de la convocatoria Rubén Reches de Poesía, que hace ya varios años edita este sello editorial. Abrimos la jornada de hoy con todo nuestro equipo. Está conformado por poetas, narradores, editores, músicos, actores de amplia y reconocida trayectoria dentro del mundo literario, de la música y del arte en general. Sin más preámbulos, abro el programa de hoy. Sean muy bienvenidas estas jornadas itinerantes. Muchas gracias. Bienvenidos a este espacio. Vamos a compartir una entrevista con Silvio Bilbao. Buenas tardes, Silvio. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y quería preguntarte, la pregunta del millón, la gran incógnita, ¿quién es Silvio Bilbao? Bueno, nada, no, es una pregunta difícil, pero me siento más cómodo con la palabra docente. En mi vida cotidiana trabajo de profesor en escuelas secundarias del Estado y bueno, y después la escritura es una de las cosas que más me apasiona, ¿no? Y habiendo hecho la carrera de literatura, ¿por qué la poesía? ¿Por qué no narrativa? ¿Por qué no teatro? Y por ahí, no sé, la brevedad que tiene el poema me ayuda mucho a reescribir, a ver con ese texto si puedo encontrar lo que estoy buscando. Siempre me sentí cómodo, no lo pensé tanto como una poesía al principio, sino el hecho de escribir un texto que pueda llegar a que un lector le pueda encontrar un sentido. Y se dio que la poesía fue el lugar que más me sirvió para poder hacerlo. Asimismo, en tus libros utilizas mucho la prosa. Hay fragmentos de narrativa y a veces calificados o clasificados como poesía dentro de las divisiones. Sí, está aceptado que hoy en día esto por ahí no es poesía, pero mi intención por ahí tiene que ver con esto, ¿no? Con esto de transmitir, de poder hacer que el lector sea un lector activo, que pueda encontrarle, digamos, un sentido a eso que está leyendo, y a veces el texto mismo te pide que por ahí necesita un diálogo o escribir acciones, y por ahí, digamos, a lo que es la poesía tradicional se mueve un poco, se corre de ese lugar, ¿no? Hablando de poesía tradicional, sos muy disruptivo en el lenguaje que utilizás. Ya desde el título, espeluznancia. Espeluznancia sí, es un vocablo que traté de pensar en la pandemia, que fue cuando escribí el libro y pensé que era todo lo que estaba pasando en ese momento era tan espeluznante que se me ocurrió sustantivar, digamos, la palabra. Y bueno, y tiene un poco trato a veces de utilizar imágenes cotidianas y darle, bueno, un sentido, ¿no? Y que se sienta un poco también el olor al lugar donde escribo, ¿no? Que es el barrio, que son las vivencias que tuve siempre, y en este caso en el libro la pandemia, cómo la viví. Es muy onírico, no solo de espeluznancia, sino también la Beatriz de Belladante. ¿Por qué te inspiraste en Dante, en la Divina Comedia, en las secciones? Y la que hace el viaje es ella, no él. Claro, en este caso es Beatriz, que se llama el libro La Beatriz de Belladante. Bueno, de la Divina Comedia lo que copié más que nada fue la estructura, ¿no? En vez de ser
el infierno, en este caso eran los verdugos. Los verdugos. Porque a veces creo que el infierno a veces lo construye uno mismo y dentro de la cotidianidad siempre hay como ciertos verdugos que construyen ese infierno. En vez del purgatorio se llama la purga, que es un lugar en donde la que está, digamos, el yo poético del libro se llega a ese lugar y es que va a purificar, pero su escritura. Sí. Ahí fue donde más jugaste con las palabras. Claro, porque en la Divina Comedia el Dante va a buscar a Beatriz y en este caso Beatriz lo que hace es ir a buscar su propia voz autoral y va transitando esas 3 etapas hasta que llega a la última, que no es el paraíso, sino que la poesía, que es lo que está buscando, ¿no? Y bueno, sin spoilear el final, en realidad también cuando llega a ese lugar encuentra como un nuevo comienzo, porque dentro de este camino nunca termina. Si me permitís, sí. Voy a leer un poema que a mí me impactó ya desde que lo escuché. Bueno, lo volví a leer. A ver qué me comentás al respecto. ¿Tienen valor las cosas que no arden? Las estrellas arden, los muertos arden, los porros arden, las pieles arden, la poesía arde, las vaginas arden, los huevos fritos arden, las revoluciones arden. Arde Troya, arde Papi, arden los cicatrizantes, la memoria, las miradas, la 12, los sentimientos, las ideas, el arte, las brujas y los motores cuando pierden el líquido refrigerante. La verdad que ya no me interesa el fuego ardiendo, sino el silencio que pide auxilio. Todo lo que arde no tiene precio. El valor es el miedo a las cosas que se apagan. Bueno, creo que a veces la poesía permite hacernos estas preguntas que no las haríamos en la vida cotidiana, ¿no? Y a veces está bueno ponerse a partir de una pregunta que dispara imágenes, que invita a un lector más activo. Y nuevo también, porque usás muchísimo vocabulario cotidiano que usan también los chicos hoy en día, sí. Por las tecnologías, por la manera, supongo, de relacionarte con tus alumnos. Bueno, sí, me gusta a veces utilizar palabras mucho en lunfardo, palabras que yo también las uso en la vida cotidiana, no solamente los chicos, uno se va ayornando, así como ellos también conocieron palabras más viejas, nosotros también nos vamos ayornando y creo que todos los usamos. Y hay tantas palabras nuevas que está bueno también ubicarlas en un texto, ¿no? A mí me gusta también leer, yo muchas veces escribo en base a cómo a mí me gusta leer los poemas. Y a mí cuando leo un poema me gusta ver que haya por ahí algo que no haya leído, me gusta que haya una intención de que yo tenga que en un poema darle un sentido y que el poeta me dé esas herramientas. A veces por ahí hay poetas que, por ejemplo, no te dan nada como para que vos armes ese sentido. Y en ese caso trato de generarle por ahí herramientas al lector para que más o menos arme algo y le dé un significado por ahí a lo que lee. Que es, bueno, a veces hay ciertas reglas que dicen que hay palabras que no son melódicas como para utilizar en una poesía, pero en realidad la melodía la pone uno cuando acomoda esas palabras en la oración. Sí. Y vos justamente utilizás palabras que a veces sueltas, no suenan poéticas y sin embargo, bueno, cuando las ordenás, llegás a esa melodía. Sí, es un trabajo más que nada de reescritura para mí, porque muchas veces la primera vez que lo coloco esa palabra no suena tan lindo, pero después cuando uno lo va armando y lo va leyendo 2 o 3 veces, decís, bueno, no, puede quedar. Obviamente que por ahí la primera lectura choca, pero si uno le da una segunda lectura se va armando. Y eso es una manera de darle ritmo a veces con otras palabras, ¿no? Que bueno, ritmo, melodía, sí, músico. Sí, la música en el alma, sí. Me ayuda, pero bueno, la música lo que tiene en la poesía es que está solo con las palabras. Y ahí ojalá tuviera una guitarra, un piano que me ayude. No, ahí está solo frente al mundo y bueno, las palabras son las que te van llevando en ese camino, en ese viaje. Bueno, muchísimas gracias, un placer. No, gracias por la invitación, la verdad que muy agradecido. Bueno, y cerrando este encuentro de 2 voces para un contrapunto, nuevamente aquí con Ricardo Cardone y Javier Rodríguez,
Les voy a hacer una pregunta más allá de la lectura que ambos hagan de textos propios. Después de la lectura, te pido a vos, Javier, y a vos, Ricardo, si pueden contarnos un poco algo que nos intriga siempre a los autores. ¿Dónde se sostiene el acto de escribir? ¿En el lenguaje, en el sentido, en la metáfora, en la literalidad? Y arrancamos por vos, Ricardo, Bueno. con tu lectura y luego con Javier, y entramos en la charla y si después quieren debatir, con mucho gusto. Bueno, esta es de enero a junio. Dice, crece el nudo en la garganta, se ciñe firme a la hora suspendida. Voraz el vacío parece estallar. Sobre la tráquea hunde el hueso de sus dedos. Tan mordaz es el recuerdo, tan falaz su disfraz de huésped. Oprime en lo frágil del pasado, la hoja en blanco de un hueco que fisura, un reloj que marcha inútilmente. Ahora empuña la daga envenenada, una sola gota suelta el llanto, y la aguja se detiene. Todas las lluvias una vez fueron río, que corre, que olvida. Gracias, Ricardo. Vamos a hacer el contrapunto con Bueno. vos. También una prosa poética. Un fragmento. Adelante, por favor, Javier. Necesito una palabra sin frenos ni guarida, escandalosa y entrañable. Una que al abrir la puerta me derribe con fuerza de océano y que de espaldas en el piso me ate al vasto pronunciamiento del círculo de tus ojos. Una en la que no pueda caber nadie más, que esté escrita con toda la tinta de tu boca, con todo el sexo sonoro de tu boca abierta, temblando como el cáliz de una copa de vino hasta el borde. Una palabra que me arranque el aire o que me mate si yo fuese incapaz de oírla. Bien, hemos tenido voces súper singulares, pero creo que acá somos la mayoría escritores y el acto de escribir, ¿por dónde pasa ese primer estímulo? En tu caso, Ricardo. Bueno, no, el estímulo es extraño. No sé de dónde viene y por qué uno escribe y otro pinta, tal vez, ¿no? O otro compone. Pero es esa necesidad de sacar algo. El artista necesita expresarse a través de una obra artística. Pero siempre yo creo que la raíz es un conflicto. Siempre parte, o sea, yo creo que la literatura de alguna manera marca un conflicto, ¿no? Sí. Vos, en este caso, tu primer punto, no me digas que es una musa porque no te voy a creer. También, sí. También, sí. También. Sí, en realidad la escritura en general, pero más hacia lo poético, la prosa poética. Yo considero que todos los seres humanos somos poéticos, o sea, la naturaleza nuestra es poética. Y es algo que siempre intenta salir solo, ¿no? Directamente. Pero bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar, hace mucha transpiración, decía alguien. Claro, cuando le preguntaban a Picasso Un minuto. en qué momentos de la noche le venía la inspiración, y dijo, no sé, pero que me agarre trabajando. Tiene mucha Sí, razón, es cierto, claro. ¿no? Así que- Porque además Sí, claro. por un minuto de inspiración dicen que varios Sí, días vaya y años a veces de Y a veces no pasa nada. Sí. A veces no pasa nada. Y a veces no pasa. Y el tema de la literalidad, ¿cómo lo ven? La literalidad En el texto de poético. Yo trato de escaparle a todas esas cosas, a todos esos parámetros. Si bien hay otras... esto es muy subjetivo y es muy del artista, ¿no? Es cierto eso. Por algo uno es artista y no, si no sería copiador de otros géneros. Pero en mi caso me alejo por una cuestión natural. No me gusta buscarle O sea el que la segundo- metáfora sostiene en tu caso. Sí, es una herramienta en última instancia o en el medio. La literalidad no, coincido con él, no es una cosa de la que me agarre. La metáfora sí, porque entra en el laboratorio una vez que uno sacó lo más pesado, lo más denso, ¿no? Y a veces se piensa en formas de imágenes y la metáfora viene sola. Y Otras veces no. en el caso de, el arranque de los títulos de las obras que ustedes tienen, ¿abre el campo del libro que vas a escribir? ¿Nace primero, nace después? Yo cuando abordo un libro no sé qué va a pasar, pero escribo por una pulsión interna que digo, tengo que escribir algo. Y lo que me devuelve lo que voy escribiendo, tal vez algo nimio, algo que no dice nada,
me va empezando a construir, me empieza a A construir construir una el futuro historia. libro. Sí, no sé su caso, señor, porque usted todavía me parece que está en galeras, todavía no tiene título su obra, ¿o sí la tiene? No, nunca busqué, nunca fue algo que haya buscado. No es Pero un punto. por ahí no fue una necesidad. Claro. ¿No? Y el acto de escribir, como decía él recién, a veces son imágenes sueltas. A mí me gusta escribir mucho como construcción de imágenes que primero veo y hasta que no la veo escrita no paro. Perdón, y esas pero- imágenes van viniendo. Después se juntan todas y es como un taller literario propio, ¿no? Ahí está la cocina, ¿no? Ahí está, Uno eso se es da lo que cuenta que en el quería transcurso de llegar. los Claro. días han ido apareciendo cosas que cuando las pone arriba de la mesa coinciden. Claro, eso es lo que yo quería llegar. De alguna manera, a veces el título aparece luego, ¿no? Pero es como un pequeño rompecabezas. Uno empieza por ahí, tiene la idea, la imagen, y luego a partir de eso es como que se va Una gestación. construyendo. Nunca es algo absolutamente como dispar. O si a veces la disparidad trae de algún modo una gracia en la unidad. Se ve que no hay nada que lleve un parámetro exacto. No, pero yo reconozco que hay escritores que sí lo hacen y lo hacen muy bien, ¿eh? Tienen una guía, dicen voy a Quizá escribir más para la esto. narrativa, ¿no Un crees? oficio. Sí, yo no sé cómo hacen, yo Sí. no podría. No podrías. Pero bueno, ahora está abierto el debate. Esta es parte del programa que tenemos propuesto para hoy. Así que hacemos un pequeño corte y luego, como no, hacemos un debate entre todos los participantes. Gracias, Javier. A vos. Gracias, Ricardo. Bueno, Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a compartir con ustedes hoy un texto de Rubén Reches, un poeta contemporáneo que tuvo una fuerte presencia en nuestra editorial Ruinas Circulares por la amistad que los unió tanto a Rubén como a Patricia, la directora del sello editorial, como por la nobleza y pureza de su escritura. Este autor, nacido en 1949, argentino, traductor, tradujo a Flaubert, a Victor Hugo, y también musicalizó algunas de sus obras. Voy a leer del libro Ya no serás lo que no fuiste, de Rubén Reches, el poema que da, unos fragmentos del poema que da título a la obra. Ya no serás lo que no fuiste. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Epígrafe de Jorge Luis Borges. Llega un día en que la trama de nuestra vida deja de importarnos, aunque sus hilos sigan entrelazándose. Lo esencial del dibujo ya nos ha sido revelado. No va a cambiar. Pero hay viejos que intentan lo imposible. Como el sereno del teatro sopla en las candilejas de los camarines, en el cerebro ya caduco de cierto poeta, un soplo va apagando los pensamientos al tiempo que una voz repite: ya no serás lo que no fuiste, ya no serás lo que no fuiste, ya no serás lo que no fuiste. Era un mago del arpa, sí, en los llanos de Colombia. Si él no estaba, no había fiesta. Para que hubiera fiesta, tenía que estar Mesé Figueredo, que con sus dedos bailanderos alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una tarde iba Mesé Figueredo por un sendero de los llanos colombianos, iba a animar la fiesta de una boda con 2 mulas. En una iba él y en la otra iba el arpa. Y en un momento, unos ladrones aparecidos de la nada lo asaltaron, sorpresivamente lo atacaron, lo golpearon de tal manera que lo dejaron en el suelo tendido hecho un escarnio, mezcla de sangre y de barro. Al otro día pasó un paisano, un compatriota, se acercó para asistirlo, para ver qué pasaba.
Él reaccionó suavemente, miró, vio que no estaban ni las mulas ni el arpa, y con un resto de voz le dijo: me llevaron las mulas, me llevaron el arpa, pero no me llevaron la música. Este cuento se llama La música y pertenece a Eduardo Galeano. El estudio que acaban de escuchar y que compartí con Elenita se llama La arpa eólica, nombre popular, y es el estudio Opus 25 número 1 de Frédéric Chopin. Y ahora vamos a entrar a un espacio que hemos titulado Palabras Cruzadas. Vamos a entrar en diálogo con un autor que ha publicado bajo mi sello 7 títulos, cuento, poesía, novela, y es Ricardo Cardone. Con él voy a mantener una serie de preguntas en este espacio, justamente porque las palabras se cruzan, se entrecruzan, y qué mejor que indagar cómo se construye un autor, desde dónde nace. Y para esto, qué mejor que preguntarle a este director creativo de mi sello editorial, como dije, Ricardo Cardone. Y empezaría por lo más simple. Digamos, Ricardo, ¿por qué escribís? Bueno, es una pregunta que yo también me la hago. ¿Por qué escribo? Porque en realidad no tengo una gran explicación. Sí, lo que tengo es una necesidad
de sacar ese impulso, un impulso interior, que hace que se canalice a través de la escritura. Para mí la escritura es una gran salvación, o por lo menos una gran paz que me produce, que siento ante tanta revolución interna, de querer contar algo, de decir algo, de expresar un sentimiento. Y entonces para mí soy un agradecido de poder escribir, pero no sé por qué escribo más que por esa causa, tal vez, la necesidad de sacar algo dentro de mí. No pretendo que lo que yo escribo tenga alguna consecuencia externa o social, o ni siquiera política, ni religiosa, ni nada de eso que haga pensar a los demás que escribo para algo. Simplemente escribo para sacar lo que tengo adentro mío, porque si no me estalla la cabeza. Esa es la razón por la que escribo, y la razón por la que me hace tan feliz escribir. Es decir, volver a esa paz primera. Yo soy de las que cree que un autor se va construyendo hasta la necesidad de llegar a publicar. Distintos quizás los caminos, pero cuando llega la necesidad de hacer que ese libro caiga a manos de nuestros lectores anónimos, hay un previo análisis, primeramente, de cuándo está la obra lista para editar, según a nuestro entrevistado Ricardo Cardone. Y en el caso de ser afirmativa esa necesidad de publicar, ¿qué debería tener para vos, Ricardo, ese futuro editor? Bueno, yo creo que para editar una obra, o saber cuándo está editada la obra, cuándo una obra está para editar, primero hay que pasar por un proceso que para mí es muy importante, que es el de la corrección. El de la corrección y el del tiempo, el de la distancia. Yo no puedo terminar una obra y editarla. Necesito que pase un tiempo importante, tal vez meses, tal vez años, pero que esa obra macere, se asiente, y yo, visto desde un lugar ajeno a ese que escribió esa obra, me permite esa distancia tal vez hacer un juicio distinto, tal vez más profundo, que aquel que pudiera hacer al momento de terminar la obra. He escrito cuentos, por ejemplo, hace 15 años, que recién los he editado ahora, y al revés también he escrito obras que las edité al año siguiente, pero sí necesito esa distancia y sobre todo la corrección fría, porque para mí la técnica del lenguaje es lo más importante en una obra literaria, porque la técnica es la que a mí me permite expresar lo que siento en su máxima exactitud. Si me faltara técnica, no podría expresarme como yo lo siento, sino que estaría viciada por esa falta de técnica justamente mía, y que no llegaría a transmitir todo lo que yo siento. Por eso para mí la técnica es importante, y no siempre la técnica aflora o aparece en el momento de la escritura, porque en el momento de la escritura está en juego mucho del inconsciente, el inconsciente de nosotros, y ese inconsciente sale desarmado, sale desestructurado, pero tiene un gran carozo, un gran corazón, que es la historia, que es el sentimiento. Después para mí hay que darle forma, y eso lleva tiempo y lleva separación de la obra. Por eso creo que hay que editar a una distancia prudencial de haber terminado el libro, ya sea cuento, poemas, novela, lo que sea. Hay que tomarse un buen tiempo para editar. Bueno, la otra pregunta para mí es la pregunta más importante. Vimos la pulsión de que uno necesita editar, o por lo menos en mi caso necesito editar porque me estalla la cabeza de ideas y lo tengo que plasmar de alguna manera, y después
está muy bien que eso que uno escribió y corrigió tenga el formato de un libro editado, pero para mí el trabajo literario culmina con el sello. Es decir, nosotros podemos escribir para nosotros, en algún borrador, en algún blog, en alguna red social, en nuestra propia página, por ejemplo, pero yo creo que el sello es lo que le da el cierre a la obra, como la exposición, la muestra de una obra pictórica, le da el cierre al artista plástica. Sin sello, la obra para mí no está cerrada. Bien, ahora hay sellos y sellos, y el sello es el vestido que tiene la obra literaria. De acuerdo al sello que vos elijas, tu obra va a tener un valor mayor o menor, si bien tiene un valor único que es la obra en sí, pero visiblemente tu obra va a estar comparada o puesta al lado de otras obras, y ahí es en donde la obra se tiene que distinguir más allá de su contenido, sino por todo lo que lo rodea. Eso que lo rodea para mí es el sello editorial, y yo creo que es una de las cosas más importantes que debe prestar atención un escritor al momento de culminar esa creación que es la obra literaria. Sin sello, para mí, la obra se va quedando renga, le falta un contenido. Bueno, y en esta parte de esta mesa de lectura hemos convocado a Silvio Bilbao y a Lorena Brito para hacer una lectura y de paso informarles que todos aquellos que lean dentro de este ciclo vamos a grabarlos, y si aceptan vamos a integrarlos a la convocatoria de Rubén Reches de poesía que desde 2019 estamos haciendo en esta editorial. Simplemente 2 requisitos. El primero, un video con una lectura, o sea que si ustedes aceptan cuando estemos grabándolos, lo vamos a pasar para alguno de los programas de Páginas de Babel que sale una vez por mes los últimos jueves. Ese es el primer requisito, una lectura de 1 minuto. Y al final del año van a recibir un link donde podrán subir su obra, ya en forma totalmente anónima, por supuesto, y el jurado va a decidir en pocos días, y en diciembre vamos a ver quién es el premio Rubén Reches de poesía, que se va a llevar una edición de un libro y 10 finalistas que van a participar en una antología. Entonces vamos a comenzar con una lectura de un libro inédito, El hilván de mi vestido. Allí donde lo irregular fue la consecuencia de la suma de aciertos y desaciertos, allí donde nadie escucha, donde una gota de lluvia se deja morir sin dejar que mitigue la sed de los agobiados, allí el mundo y yo aquí, reconstruyendo uno a uno estos hilvanes con los que tropiezo cada día con un peso que mis manos son incapaces de sostener. Silvio. Bueno, voy a leer un poema que se llama Invitación. Parece que se viene el agua. Mamá escuchó los truenos a lo lejos, metí la ropa y lo entré a San Isidro para que no se moje. Cerré los postigos, cerré las puertas, cerré cosas que no había cerrado nunca. Metí todo adentro, menos la lluvia. El agua siguió tronando. La lluvia tiene esas manos que vienen desde lejos a golpearnos las puertas. Con un acápite de Rocío La Vega que dice: soy aquella que siempre fui. Temple. Me asomo a la vida. Observo el devenir entre pliegues de satén que han sido fuego y sangre. El óleo sagrado unge las telas que he visto camino al Parnaso. Cada fibra une el hilo, cada cerda pinta las historias a las que quedé vinculada. Y no son medusa, son ribetes de color empeñados en componer este opus que soy.
Oteo sin vergüenza, ya he mudado esos tiempos. He decidido, sí, prendarme de la sutileza de la creación. Y esto sigue, tenemos otra mesa de lectura, así que no se vayan. Te voy a decir la verdad. Yo ya no sé qué es la poesía. Desaparece cuando trato de escribirla, pero me inunda cuando la pienso. Y son como calles enteras y puentes llenos de agua que se llevan todo. Y cuando me arrancan justamente todo, son como esos cuartetos que te hacen llorar. Decime vos si uno puede ser feliz así, ahogándose por momentos y sin un lápiz a mano. Si es esa singular alegría que a uno le viene por sorpresa, o acaso la tristeza de tantos otros. Este mundo es así, mi amor, tan así que hasta se descuida, porque cuando termina la yema de mi dedo, por suerte, está la tuya. Llamados. Hay un llamado ancestral que me convoca. No hay límite. Choco con no sé qué, con no sé quién. Indago. Sin embargo, el enigma, una vez más, reaparece. Sonidos discordantes. Furiosos tropeles agigantan mi incertidumbre, ensordecen la búsqueda. ¿Por qué, si escucho tu gemido, no logro rescatarte? ¿Por qué, si sé que estás ahí, te sigo aguardando? Retumba todavía el grito inapelable que puja por salir. Bueno, sobre este cielo, ¿cómo será al revés del cielo? Tapiz de azul profundo. Rojo a media tarde si un atardecer espera. Será como tener el verde en un espejo, la lluvia temprana de un rocío, y señalar que allá arriba está la tierra, tan redonda inútilmente, con su telar de destinos, su felicidad gota a gota, los barrotes de los miedos y la soledad consecuente de un silencio. ¿Cómo será el otro cielo, el de temerosos profetas, el de aventurados dioses? ¿Existirá la cruz como el dolor de una ausencia? Estarán mis libros y mis fotos, y el silencio de un retrato inevitable, la necesidad de una mirada redimida, unas manos que se unten, una piel que se transpire, unas piernas que recuerden, un silencio. Existirán no en vano los colores, azules, verdes y amarillos. Sabrán de la necesidad del agua, del terrible secreto que ésta esconde, de aquel cielo gris, de un espejo, una leve porcelana, y la tierra más arriba amenaza amanecer sobre este cielo y sus grietas, tan humano. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este programa y, por supuesto, quedan abiertas las vías de comunicación para trazar un puente de intercambio cultural entre ustedes y este equipo de apasionados por el arte. Muchísimas gracias y no dejen de difundirnos. Será hasta la próxima.